Saludos, aquí estamos en la primera parte de la lección número 100 del curso de álgebra avanzada. En la lección anterior estábamos viendo un segundo ejemplo de cómo descomponer una fracción algebraica propia que yo les daba como una suma de fracciones parciales y perteneciente al caso 1, en donde los factores del denominador son todos lineales y que no se repiten. Bueno, ya lo habíamos de hecho resuelto por el primero de los métodos que se llama el método de sustitución. Y estábamos empezando a ver el método 2, que es el de igualación de coeficientes. Recuerda que en este método usted lo que hace es lo siguiente. Usted una vez nota, claro, que el denominador de la fracción original y el denominador de la fracción que me resulta cuando yo combino las fracciones parciales que propongo son iguales los denominadores. Por lo tanto, los numeradores, el de la primera fracción, que yo le doy inicialmente, y el de la fracción que me resulta, al yo combinar las fracciones parciales propuestas, tienen que ser iguales por un teorema que vimos en el álgebra elemental. Ahora, yo uso aquí la versión en donde yo agrupaba los términos del numerador de la fracción resultante por potencias iguales de x. Porque entonces ahora yo digo, bueno, pues como esas dos cantidades tienen que ser iguales y son dos polinomios, ¿verdad? Pues primeramente, fíjense que efectivamente tienen el mismo grado, el grado de este polinomio es 2 y el grado de este polinomio es 2, porque fíjense que la x, al más que llega a estar elevada en ambos casos, es a la 2. Y entonces los coeficientes numéricos correspondientes a potencias iguales de la x tienen que ser iguales, o sea que el 1, que es el coeficiente numérico de la x cuadrado en este lado de la ecuación, tiene que ser igual al coeficiente numérico de la x cuadrado también en el lado derecho, que es negativo 2a menos 2b más c. El negativo 3, que es el coeficiente numérico de la x en el numerador que tenemos aquí a la izquierda, ¿verdad? En esa expresión, que es el numerador de la fracción original, pues menos 3 tiene que ser igual al coeficiente numérico de la x también a la 1 en esta expresión que está acá, en este polinomio que tenemos acá. O sea que negativo 3 tiene que ser igual a 5a más b. Y finalmente, el término constante en este polinomio, que es el numerador de la fracción original, tiene que ser igual al término constante en el numerador de la fracción resultante, al tenerlo en esta versión. O sea que el 6, que es la constante en este polinomio del lado izquierdo, tiene que ser igual a esta expresión, que es la constante, porque no tiene x, en el polinomio que tenemos al lado derecho. O sea que 6 tiene que ser igual a negativo 3a más 3b y menos. Bueno, fíjense que entonces lo que vamos a tener aquí es un sistema de tres ecuaciones lineales por las incógnitas a, b y c, ¿verdad? Pues vamos a resolverlo por uno de los métodos que conocemos. Escogí resolverlo por la ampliación, más bien por la escalonación de la matriz ampliada del sistema. Establecemos la matriz ampliada del sistema, porque fíjense que esta en forma estándar, a pesar de que las constantes las tengo en el lado izquierdo, por la ley simétrica puedo pensar que estos son los lados izquierdos de las tres ecuaciones y estos son los lados derechos de las tres ecuaciones. Así que sería negativo 2, 1 y 1, que es la constante. Aquí, para la segunda fila, pues los coeficientes numéricos y la constante de la segunda ecuación. 5 para la A, 1 para la B, 0 para la C y negativo 3, que es la constante. Y en la tercera fila de la matriz ampliada, los coeficientes numéricos y la constante de la tercera ecuación del sistema. Así que será negativo 3, 3, negativo 1 y 6, que es la constante. ¿Ven? Muy bien, como dijimos que vamos a escalonar la matriz ampliada, pues tendremos que convertir estos tres elementos en cero, cosa de que el primer elemento de cada fila quede cada vez más y más hacia la derecha según nos movemos a lo largo de la fila hacia abajo, ¿verdad? Bueno, pues fíjense que lo primero que vamos a intentar, como hacíamos antes, cuando queríamos escalonar una matriz, es convertir estos dos elementos de la fila 2 y de la fila 3 en 0 usando este elemento de la fila 1, ¿verdad? Pues fíjense que este 5 yo lo convertiría en 0. Si yo lo multiplico por 2, me daría 10. Y si este 2 está en la fila 1, negativo 2, lo multiplico por 5, me da negativo 10. Y 2 por 5 que es 10 y 5 por menos 2 que es 10, al sumarlo me da 0. Así que eso es lo que yo voy a hacer con esos elementos de la fila 1. Voy a multiplicar por 2 y le sumo 5 veces los elementos de la fila 1. ¿Okay? 5 veces los elementos de la fila 1. Y para yo convertir este negativo 3 en 0 también, pues usando claro los elementos de la fila 1, fíjense que si yo tomo ese negativo 3 y lo multiplico por 2 da negativo 6. Y si tomo esto 2 y lo multiplico por 3 da menos 6. Y si resto menos 6 y menos 6, me da 0. Así que eso es lo que voy a hacer. Tomamos los elementos de la fila 3, los multiplicamos por 2 y a eso les restamos los elementos de la fila 1 multiplicados por 3. ¿Okay? Bueno, pues vamos a ver. Ya sabemos que esos dos elementos, ¿verdad?, van a dar 0. Los tenemos ahí. La primera fila, fíjense que no se cambia, lo que se cambia son la fila 2 y la fila 3, se queda igualita, ¿verdad? Negativo 2, negativo 2, 1 y 1. Y vamos a ver lo que le pasa entonces a estos elementos de acá, porque ya sabemos que estos se convierten en 0, cuando yo le efectúe estas operaciones que indicamos aquí. Este está en la fila 2, así que multiplicarlo por 2 daría 2. Más 5 veces lo que está en la fila 2, que es menos 2, así que sería 2 por 1, 2, y 5 por menos 2 es negativo 10, y 2 y negativo 10 da negativo 8. Si tomo este elemento que está en la fila 2, lo multiplico por 2, sigue dando 0, y si le sumo 5 veces este elemento que está en la fila 1, quedaría 5, 0 más 5, 5.
Si ahora tomo este elemento, negativo 3 que está en la fila 2, y lo multiplico por 2 que es negativo 6, y le sumo 5 veces este elemento que está en la fila 1, tendremos 2 por menos 3 menos 6, y 5 por 5 menos 6 más 5, negativo 1. En la fila 3, claro que ya vimos que este se convertía en 0 al yo hacer esto. Vamos a ver qué le pasa a este. Si yo este lo tomo y lo multiplico por 2, me da 6. Y si tomo y lo multiplico por menos 3, este menos 2 daría más 6. Y 6 que resulta que al multiplicar por 2. Y 6 que se resulta que al multiplicar este por menos 3, da 6 más 6, 12. Y ahora si tomo este elemento que está en la fila 3, que es un negativo 1, lo multiplico por 2 da negativo 2. Y le resto 3 veces este 1, que sería menos 3, menos 2 y menos 3, menos 5. Finalmente este 6 que está aquí, si yo lo multiplico por 2 da 12. Y si le resto 3 veces este 1, que sería 12 menos 3, 9. Y eso es lo que obtuvimos aquí. Bien, pues fíjense que vamos caminando en la dirección correcta, ¿verdad? Primer elemento no cero de la primera fila está colocado en esta posición, primer elemento no cero de la segunda fila está más a la derecha, pero el primer elemento de la tercera fila todavía no está más a la derecha, así que ahora nos falta convertir este 12 en 0 y tendríamos que usar la fila 2, ¿verdad? Porque usamos la fila 1, que podemos usar, se me daña este 0 que ya tenemos acomodado aquí. Así que usando este 12 de la fila 3 con este negativo 8 de la fila 2, que dice que si yo tomo este 12 y lo multiplico por 2, obtengo el múltiplo 24 del 12. Y si tomo este 8 negativo y multiplico por 3, obtengo el múltiplo menos 24. Y el 2, el 24, que obtuve aquí al multiplicar este 12 por 2. Y el 24 negativo que obtuve aquí al multiplicar este negativo 8 por 3, al sumarlo va a dar 6. Así que eso es lo que me conviene hacer. Tomo los elementos de la fila 3, los multiplico por 2 y les sumo 3 veces los elementos de la fila 2. Bueno, pues la fila 1 se quedará igual, ¿verdad? Mira ahí. La fila 2, fíjense que se queda igual. Y la fila 3, que es la que voy a alterar, pues ya sabemos que este era 0, que no se va a alterar. Este nos da 0, hay que hacer esta maniobra con el menos 8 de la fila 1. Y vamos a ver qué le pasa a este negativo 5. Cuando yo lo multiplique por 2, me va a dar negativo 10. Más 3 por 5 es 15, y negativo 10 más 15 da 5. Y si tomo este 9, ¿verdad? Está en la fila 3, lo multiplico por 2 da 18, más 3 veces este negativo 1 que está en la fila 2, tendríamos 18 y menos 3 da 15. Bueno, pues fíjense que ya esta matriz que obtuvimos finalmente está escalonada. Primer elemento no cero de la primera fila está aquí, primer elemento no cero de la segunda fila está más a la derecha, primer elemento no cero de la tercera fila está todavía más a la derecha. Y de esa tercera fila, fíjense que yo le haría lo siguiente: 5 veces la variable, la incógnita que corresponde a esos coeficientes en esa matriz, que sería la C, es igual a 15, ¿verdad? Porque la C, fíjense que es la tercera incógnita del sistema, y estos son los elementos, los coeficientes que corresponden a esa tercera incógnita. Así que 5 por C sería igual a 15, que es la constante. Y si yo multiplico en ambos lados por un quinto, para convertir el coeficiente de esta C en 1, pues tendremos que C sería igual a, y 15 por un quinto es 15 quinto, que da 3. Así que la C vale 3. Fíjense que vamos bien porque ese fue el valor que obtuvimos para la C por el primero de los métodos, el método de sustitución. Bueno, ya que conocemos la C, pues podemos ir a la segunda fila, ¿verdad?, de esa matriz que corresponde a los coeficientes que nos quedaron en la segunda ecuación del sistema. Yo transformarla de esta manera, ¿verdad?, sería menos 8 por B más 5 por la C, que es 3, dice que tiene que darnos negativo 1. O sea que menos 8 por B será igual a ese negativo 1, y 15 por 3, que es 15, lo transponemos al lado derecho como menos 15. O sea que negativo 8B será igual a, y negativo 1 más negativo 15 da negativo 16, ¿verdad? Y al yo dejar aquí la B sola, multiplicando en ambos lados por negativo 1 octavo, tendremos que la B, porque negativo 8 va a ser este octavo de aquí, y la positivo, porque negativo por negativo positivo, la B positiva será igual a negativo 16 por negativo octavo a positivo 16 octavos, que es 2. Y ese es el valor de la B. Y fíjense que ese mismo fue el valor que obtuvimos para la B por el método de sustitución, ¿verdad?, para este ejemplo. Y finalmente vamos a la primera fila de la matriz ampliada que nos quedó, y tendremos menos 2 por la A, menos 2 por la B, que ya yo sé que vale 2, más 1 por la C, que ya yo sé que vale 3, me tiene que dar 1, ¿verdad? Así que menos 2 por la A será, si seguimos aquí, menos 2 por 2 es menos 4, y más 1 por 3, que es 3, tiene que darnos 1. O sea que negativo 2A tiene que ser igual a negativo, más bien, y negativo 4 más 3, que es negativo 1, tiene que dar 1. O sea que negativo 2A será igual a este 1 que está a la derecha, y transponemos este negativo 1 acá como más 1. O sea que negativo 2A será igual a 1 más 1, que es 2. Y si ahora yo divido en ambos lados entre negativo 2 para dejar aquí la A solita, pues en el lado derecho, al dividir 2 entre negativo 2 a negativo 1. Así sería el valor que le corresponde a la A en el sistema original por este método. Y si usted se fija, ese mismo fue el valor que obtuvimos para la A para este mismo problema, resolviéndolo por el método de sustitución. Bueno, aquí dice que entonces ya yo saco que la fracción que me daban originalmente, que recuerde, que era el problema inicial, dice que era x cuadrado menos 3x más 6 sobre este denominador, que era x cuadrado menos 1 por 3 menos 2x, será la A, que encontramos que es negativo 1, sobre el primer factor, que
en que se descomponía este denominador, ¿verdad? Porque esto lo factorizamos como x más 1 por x menos 1, ¿verdad? X menos 1, más la b, que encontramos que es 2, sobre el segundo factor, el segundo denominador, ¿verdad? De la fracción parcial que obtuvimos aquí, ¿verdad? Que habíamos planteado aquí, que era el segundo factor de este polinomio, ¿verdad? Al factorizar lo que era x más 1 por x menos 1. Y más la c, que encontramos que era 3, sobre este tercer factor en el denominador de la fracción original, ¿verdad? 3 sobre 3 menos 2. Y fíjense que efectivamente esa misma era la descomposición en fracciones algebraicas de esa fracción algebraica y propia que nos daban inicialmente, que obtuvimos por el método de sustitución. Bueno, vamos a ver entonces el caso 2, que es cuando el denominador, vamos a aclarar esto, ¿verdad? El denominador de la fracción con algebraica propia dada contiene factores lineales que se repiten. Fíjense que en caso 1 de los factores lineales que no se repiten, ¿verdad? Que se repiten, ¿ok? Vamos a escribir aquí arribita, repiten. Se nos quedó esa palabrita, ¿verdad? En la descripción del caso 2. Bien. Bueno, ejemplo. Dice, descomponga las siguientes fracciones como una suma de fracciones parciales. Y esta es la primera que nos dan. Primeramente, fíjense que esa fracción que nos dan es propia, ¿verdad? Porque fíjense que el grado del numerador es 2, esa es la potencia más alta, la que le aparece la x en el numerador. Y el grado del denominador, bueno, fíjense que cuando yo cuadre este binomio aquí, finalmente vamos a tener x cuadrado, que cuando yo efectúe con la multiplicación por este binomio, que es el primer factor de ese denominador, x cuadrado por esta x me va a dar x a la 3. Así que el grado del denominador, que va a ser la potencia más alta de la x en ese denominador, al multiplicar esas dos expresiones, ¿verdad? Es 3. Así que el grado del numerador que es 2 es menor que el grado del denominador que es 3. Y por eso es que es propia, ¿okay? Bueno, fíjense que efectivamente este caso, este ejemplo, pertenece al caso 2, porque el denominador contiene factores lineales, como es este, que se repiten. Porque al estar x al cuadrado, el 2 menos x al cuadrado, eso quiere decir 2 menos x por él mismo, ¿verdad? Así que se repite el factor 2 veces, ¿verdad? Fíjense que es un factor lineal que no se repite. Bueno, para aquí tenemos que usar las dos primeras partes. Una para plantear la fracción parcial que sale de este factor lineal que no se repite, y la segunda parte que nos muestra las fracciones parciales que hay que plantear para este factor lineal que sí se repite. Así que decimos por las partes 1 y 2 del teorema de factores parciales, ¿verdad? Por las partes 1 y 2 del teorema de fracciones parciales, bueno, según la parte 1, tiene que haber una fracción parcial, vamos a escribirlo así, 7 menos x cuadrado sobre x más 1 por 2 menos x al cuadrado, tiene que descomponerse en las siguientes fracciones parciales. Una que tiene una constante de numerador y como denominador, una constante como numerador y como denominador a este primer factor lineal aquí que no se repite. Y entonces tiene que haber dos fracciones parciales, una para cada una de las veces que se repite ese factor en el denominador, donde el numerador va a ser otra constante, vamos a llamarla b, sobre ese factor apareciendo a la 1, más una tercera fracción parcial que consiste de una constante sobre ese factor lineal que se repite, elevado precisamente a la 2, que es hasta la cual, a la potencia de la cual está elevado, ¿ok? Así que fíjense que tenemos que buscar tres fracciones parciales, tenemos que combinar, o más bien determinar la A, la B y la C para colocar ahí y tener las fracciones parciales que cuando usted las sume, me da esa que está ahí. Bueno, pues fíjense, vamos a ver, ¿qué hacíamos? Por lugar usted sumaba esas tres fracciones parciales que hemos planteado ahí. Recuerde, para poderlas sumar, yo necesito tener que las tres tengan el mismo denominador. Y fíjense que no tiene, ¿verdad? Este tiene el denominador x más 1, este tiene el denominador 2 menos x y este tiene el denominador 2 menos x al cuadrado. Así que vamos a buscar un mínimo denominador común, ¿verdad? Vamos a asegurarnos que ese es el problema que tenemos. 7 menos x cuadrado, x más 1 y 2 menos x al cuadrado. Muy bien. Bueno, pues fíjense que este factor, este denominador ya no se puede factorizar más. Es un binomio que no tiene factor común. Es una suma que no es una suma de
cubos perfectos, así que no se puede factorizar más de lo que está. Este segundo denominador es un binomio que no tiene factor común. Es una resta que no es resta de cuadrados perfectos, ni es resta de cubos perfectos, así que no se puede factorizar más de lo que ya está factorizado. Y este denominador, fíjense que ya está factorizado, este binomio elevado al cuadrado. Así que de ahí yo puedo sacar ahora los factores primos que aparecieron, que son el x más 1 que aparece aquí, el 2 menos x que aparece aquí, y el 2 menos x ya lo tomamos. Y entonces las potencias más altas, las cuales aparecen esos dos factores en esas factorizaciones, bueno, el x más 1 aparece aquí nada más que a la 1, pero el 2 menos x aparece aquí a la 1 y aquí a la 2, que se todos recuerden la potencia más alta a la cual aparecen esos factores primos en esas factorizaciones. Pues esto que está aquí es nuestro mínimo denominador común. ¿Okay? Por eso quiere decir que yo tengo que escribir esas tres fracciones, las tres teniendo ese mínimo denominador común. Así que escribimos la primera, que será a sobre, y sobre el denominador común que acabamos de determinar, que es x más 1 por 2 menos x cuadrado, ¿verdad? Menos x, todo eso al cuadrado. Y nos fijamos que el denominador de la primera fracción parcial que habíamos planteado aquí tiene este factor x más 1, así que tuve que añadir este factor 2 menos x al cuadrado, pues por eso mismo tengo que multiplicar arriba, ¿verdad? El numerador tengo que multiplicarlo por 2 menos x cuadrado, que fue el factor, o por lo cual yo multipliqué abajo, y eso tenemos que hacerlo por el principio fundamental de fracciones. Si yo el denominador lo multiplico por algo, el numerador para mantener la igualdad tengo que multiplicarlo por lo mismo, por lo cual multipliqué el denominador original. La segunda fracción, bueno, pues también tiene que tener ese denominador, x más 1 y 2 menos x al cuadrado. ¿Okay? Bueno, pues la b, ¿por cuánto habrá que multiplicarlo? Bueno, pues como yo tenía en esa segunda fracción el denominador 2 menos x, fíjense que tuve que añadir los siguientes factores ahí en el denominador. X más 1, x más 1, y un 2 menos x adicional, porque ahora tengo 2 menos x al cuadrado. Así que tuve que añadir un 2 menos x adicional al que ya tenía en la segunda fracción. Así, por eso ese factor 2 menos x que tuve que añadir abajo, también multiplico arriba. Y finalmente la tercera fracción, vamos a escribirla acá, será, recuerde, ya a esta altura todavía le estoy recordando que deben de copiar todo esto, ¿verdad? Y si no lo dio tiempo, pues déle vuelta atrás para que alcance a ver qué es lo que estaba escrito aquí y usted lo copie en su cuaderno. Más la c sobre el mismo denominador que es el común ahora, x más 1 por 2 menos x al cuadrado, ¿verdad? Y entonces nos fijamos cuál era el denominador que teníamos originalmente en esa tercera fracción, que era 2 menos x al cuadrado, precisamente esto que está aquí, entrar a este cuadrado. Así que fíjense que lo único que tuve que hacer es tomar ese denominador de la tercera fracción y multiplicarlo por este factor adicional x más 1. Por lo tanto, el numerador de esa tercera fracción, que es c, lo tengo que multiplicar también por ese mismo factor que tuve que añadir abajo. Bueno, pues ahora fíjense que como las tres fracciones están con el mismo denominador, podemos hacer una sola fracción con ese denominador común. X más 1 por 2 menos x al cuadrado, y combinamos los numeradores. Vamos a escribirlos aquí tal como son. A por 2 menos x al cuadrado, más b por x más 1 y por por 2 menos x. Y más c por x más 1. ¿Okay? Bien, pues ya tenemos ahí una primera forma de escribir la combinación de esas tres fracciones parciales. Vamos a subrayarla aquí, ¿verdad? Para que no se nos olvide. Ahora, fíjense que yo podría reescribir eso del siguiente modo. Primeramente vamos a buscar esos productos, ¿verdad?, que están arriba indicados en el numerador de esa fracción. Aquí tenemos que cuadrar primero este binomio, ¿verdad? Así que tenemos la a, que es el primer factor que tenemos aquí, y al cuadrar este binomio, pues tenemos 2 al cuadrado 4, primero por segundo por 2, dará menos 2x por 2 menos 4x, y la x al cuadrado, al negativo x al cuadrado, más x cuadrado, ¿ok? Más la b, y al multiplicar estas dos cosas, ¿verdad?, pues estos dos binomios, aplicando, ¿verdad? Voy a aprovechar aquí, me perdonen, a cambiar este segundo factor como es, fíjense, 2 menos x como menos x más 2, para poderlo visualizar como el producto de dos binomios con los términos semejantes correspondientes, ¿verdad? Con los términos correspondientes siendo semejantes, para poder aplicar el primer tipo de producto especial, ¿verdad? Así que será b por, y al multiplicar x por menos x cuadrado, ¿verdad? 2x y menos 1x da 1x, y 1 por 2 da a 2. ¿Okay? Así que ahí tendríamos, ¿verdad?,
el resultado de esa multiplicación. Y finalmente esto sería, caramba, más cx y más c, ¿verdad? Sobre el denominador común, que es x más 1 por 2 menos x al cuadrado. ¿Sí? Recuerden que en este paso lo que hice fue que este segundo término del numerador, el segundo numerador lo puse aquí como b por x más 1, pero entonces en vez de por 2 menos x, por menos x más 2, para que se tenga precisamente los términos correspondientes semejantes y poder aplicar fácilmente el producto especial de multiplicación de dos binomios cuyos términos correspondientes son semejantes, en el primer caso, ¿verdad? Que dijimos en el álgebra elemental esos productos especiales. Bueno, pues estos serán, ahora multiplicamos la a por estos términos, la b por estos términos, la c ya los multipliqué por estos términos. Fíjense que aquí aplicamos y aquí tendremos que aplicar la ley distributiva de la izquierda sobre la suma, ¿verdad? Y aquí tendremos que aplicar la ley distributiva de la izquierda sobre la recta y sobre la suma. Así que esto será 4a menos 4ax y más ax cuadrado menos b x cuadrado, ¿no? Positivo negativo de negativo, más bx y más 12. Y vamos a repetirlo, ¿verdad? Poniéndolo más pequeño para que nos quepa aquí la fracción. A por 4, 4a. A por menos 4x menos 4ax. A por x cuadrado, ax cuadrado. B por menos x cuadrado menos bx cuadrado. B por x, por eso mismo, bx. Y b por 2, 2b. Y finalmente más cx y más c. ¿Okay? Todo esto sobre el denominador común, que recuerde que era x más 1 por 2 menos x al cuadrado. ¿Okay? Bien, y ahora, teniéndolo así, yo voy a reescribir ese numerador agrupándolo por potencias iguales de la x. Empezamos con la x cuadrado, que es la más alta que aparece, ¿verdad? Y tendremos x cuadrado, primeramente por a, y luego por menos b. No hay más x cuadrado. Luego viene la x, primeramente por menos 4a. 4a. Ajá, luego más b. Y luego más c. Y finalmente los términos constantes, los que no tienen x, que serían 4a. 2b y más c. Todo esto sobre el denominador común que ya conocemos, que es x más 1 por 2 menos x al cuadrado. Y vamos a subrayar también esta otra forma de escribir el resultado de la suma de esas tres fracciones parciales. Vamos a decir que tenemos como es x cuadrado para menos b, x por menos 4a más b más c y 4a más 2b y más c. Muy bien. Ok, bueno, pues ahora, ya que lo tenemos así, por sustitución, método 1, el de sustitución. El primero de los métodos que hemos visto, ¿verdad? Por sustitución. Bueno, pues en ese caso, para aplicar este método, recuerde que usted lo que hace es que usted dice, bueno, pues la fracción original, que es esta, ¿verdad? 7 menos x cuadrado sobre x más 1 por 2 menos x al cuadrado, tiene que ser igual a esta versión de la respuesta, ¿verdad que sí? Y por lo tanto, si los denominadores de esta fracción original y el de esta, fíjense que es el mismo, los numeradores tienen que ser iguales, ¿verdad? O sea que 7 menos x cuadrado, dice 7 menos x cuadrado, que es el numerador de la fracción que nos dan originalmente, tiene que ser igual al numerador de la fracción que resultó en esta versión, ¿verdad? A, y esta versión, fíjense que tiene la a por cierta cantidad, la b por cierta cantidad y la c por cierta cantidad, ¿eh? A por 2 menos x al cuadrado más b por x más 1 por menos x más 2 y la c por x más 1, ¿no? Y entonces usted empieza a asignarle valores que hagan que los factores que acompañan a la a, a la b o a la c se conviertan en 0. Pues fíjense que para yo hacer que esta a se elimine, yo digo, bueno, pues yo voy a dejar que la x valga 2, porque 2 menos 2 va a dar 0, y 0 al cuadrado de 0, y 0 por a. Se elimina este término que contiene a la incógnita de nuestro sistema, ¿verdad? O más bien de nuestras fracciones parciales. Así que si x, perdón, es 2, hacemos que este primer término se elimine.
Pero fíjense que también este segundo término se elimina, porque aquí al yo sustituir menos 2 más 2 también va a dar 0, por lo demás va a dar 0, por b va a dar 0, ¿verdad? Así que se elimina. Cuando yo digo que la x valga 2, este término y este término se eliminan. Y queda este término nada más por la incógnita c, que puede entonces de ahí sacar cuánto vale la c. ¿Okay? Pues si la x es igual a 2, fíjense que se convierte esto. 7 menos 2 al cuadrado, ¿verdad? Sustituyendo el valor de la x sería igual a por 2 menos 2 al cuadrado, más b por 2 más 1 por menos 2 más 2 más c por 2 más 1. ¿Sí? Y simplificamos, entonces será 7 menos 2 al cuadrado, que es 4, 7 menos 4 sería igual a, bueno, aquí 2 menos 2 va a dar 0, al cuadrado va a dar 0, así que tenemos a por 0. A por 0 más. Y aquí también, menos 2 más 2 va a dar 0, y 0 por esto va a dar 0, así que será b por 0. Más c por 2 más 1, que es 3c. ¿Okay? Así que de aquí yo saco que 7 menos 4, que es 3, será igual a 0 más 0 más c más 3c. O sea que 13, que es lo que resulta que en el lado derecho, ¿verdad? Como el sigue manteniéndose 13, y aplicamos la ley simétrica de igualdad, traemos esto al lado izquierdo, será igual a este, poniéndolo al lado derecho. Y aquí yo saco que la c, al multiplicar por 1/3 en ambos lados, el 3 cancela y nos queda la c solita, y 3 por 1/3, pues 3 por su recíproco es 1, o 3 sobre 3 que es 1 también, ¿ves? Y ya tenemos cuánto es la c, vale 1. ¿Ven? Bien, vamos a ver entonces cuánto será la b, ¿verdad? Si es que es la siguiente que podemos sacar, no. Fíjense que en la siguiente, ya que dejamos que el 2 fuera 0 para que este se convirtiera en 0, vamos entonces al segundo término, ¿verdad? Fíjense que aquí me conviene que la x valga menos 1, cosa de que menos 1 más 1 da 0. Y claro, fíjense que eso también va a convertir en 0 este tercer término, porque menos 1 más 1 va a dar 0, así que se elimina la b y se elimina la c, y me quedará entonces nada más la a, y de ahí poder sacar cuánto vale ese numerador a de la primera fracción parcial que estamos buscando. Así que 7, ahora ya si x vale, ¿cuánto? 1, negativo, ¿verdad? Para que esto se convierta en 0, pues entonces